Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar otra vez con Zaida Cantera y Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estáis? Yo muy bien. Vamos a hablar sobre la actualidad de Oriente Medio, Oriente Próximo para nosotros. Y Zaida, te quería preguntar cómo estás viendo un poco la situación actualmente, porque hay diversos cambios tenemos en cuenta las elecciones de Estados Unidos, que también es un dato muy importante, cómo puede afectar también al conflicto. Pero bueno, ¿cómo estás viendo la situación allí, en Gaza, en Líbano, Bueno, Cisjordania, Israel? lo primero que hay que decir es lo que es lo efímero que son las noticias, ¿no? Fíjate cómo ha ocurrido una catástrofe en España y la comunicación ha cambiado completamente. Esto quiere decir que la percepción de las personas que tienen que votar, las personas que tienen que influir sobre los elementos decisores, como son los key leaders, ha cambiado y puede cambiar en cualquier momento. Esto nos muestra lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, la maleabilidad de las posiciones de los políticos o de los gobiernos con la que nos podemos encontrar frente a conflictos como el que estamos viviendo en Israel, como el que estamos viviendo en Oriente Medio o Oriente Próximo. Acaba de ganar Trump las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya empiezan los bulos y no tan bulos a circular, ¿no? Que si su primera medida va a ser la retirada de tropas de Siria. Retiramos las tropas de Siria y eso a qué afecta. Bueno, a Israel no le hace mucha gracia. A Irán le gusta más. A Siria, a Assad le gusta más. A Putin le gusta. Pero ¿las va a retirar finalmente o no las va a retirar por el conflicto de Israel con Palestina y el conflicto de Israel con el Líbano, ¿no? Porque eso da un poco de oxígeno a Irán. Un Irán que a su vez, si Trump apoya, como ha dicho en su campaña, de manera inequívoca y de manera tajante lo que está haciendo Netanyahu y lo que pretende hacer Netanyahu, porque ya no hay ningún tipo de soterramiento en las declaraciones. Estamos oyendo recientemente a los ministros cómo están diciendo que lo tienen claro, no hay dos estados y que Israel se va a quedar con Gaza y Cisjordania. Estas son las noticias que han llegado aquí de declaraciones de ministros de Netanyahu actualmente. ¿Eso qué ocurre? Que Trump aquí va a apoyar a Israel. Si apoya a Israel, ¿cómo va a actuar con respecto a Irán? Si retira tropas de Siria, a favor de Irán. Si apoya a Israel en su conflicto con Irán, en contra de Irán. Si apoya a Israel en su conflicto con Irán, ya sé que es un poco trabalenguas. ¿Qué pasa con Rusia? Porque pensemos, ¿de dónde está sacando su suministro Rusia? No de petróleo y de gas, que no los necesita, pero ¿de dónde está sacando sus suministros de material de doble uso e incluso directamente de armamento para su conflicto con Ucrania? No solo de Corea del Norte, sino de Irán. Entonces, ¿cómo se está viendo a raíz de todo esto? Pues primero, eh, ¿cómo cambian las percepciones en los países en momentos determinados con respecto a los conflictos? De un momento a otro puede cambiar absolutamente todo. Y segundo, la maleabilidad de los posicionamientos de unos u otros. Ya lo ha dicho Alemania, ya lo está diciendo Francia. Polonia bueno, Polonia de hecho yo creo que es el que más ha puesto sobre la mesa Europa tiene que ya de una vez por todas olvidarse de Estados Unidos. Pero vamos a olvidarnos de Estados Unidos, es decir, no olvidarse con respecto a romper los vínculos transatlánticos, sino a no podemos depender de la seguridad y defensa de Estados Unidos para la propia seguridad y defensa de Europa en casos como, por ejemplo, Ucrania. Esto es lo que nos están diciendo. Esto no era tan así con Biden, sí que era así anteriormente con Trump. Entonces, esto va a ser ya el puñetazo en la mesa de Europa para decir, acabóse, vamos a buscar realmente una seguridad y defensa autosuficiente europea, con capacidad de apoyar en la OTAN con los recursos que tenemos, pero sin esa dependencia de Estados Unidos. ¿Cómo va a influir esto en Ucrania? Son preguntas que te planteas, pero que son muy volubles y ahora mismo son muy maleables. Tenemos que esperar, desde mi punto de vista, a que Trump realmente ponga el culo en la silla, y perdonadme la expresión, porque luego hay unos lobbies muy fuertes por detrás. No es tan fácil retirar las tropas de Siria, no es tan fácil apoyar a Israel
y que y que se desmarque, además de la OTAN, porque tiene detrás, Trump tiene unos lobbies, como puede ser el lobby armamentístico, como puede ser el lobby de la comunidad judía, ojo, judía, que no sionista, tiene una serie de lobbies ahí muy potentes que pueden hacer cambiar absolutamente todo. Y en mitad de todo esto, ¿qué pasa con China? China está tranquila. China está recogiendo el fruto del árbol que se va cayendo poquito a poco. Y China va creciendo, creciendo, creciendo y cada vez más va ganando más importancia en el mundo de la que ya tiene. Y China, a la callada, que todo el mundo lo sabe, pues está ganando un posicionamiento que puede ser que al final de la era Trump le coloque por delante de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las, y ya paso y corto mi primera entrada. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los temores que hay con respecto a las políticas de Trump es el autoaislacionismo que a veces promulga. Es decir, yo no quiero las cosas, los productos de fuera, elevo aranceles y soy autosuficiente. Yo no quiero relacionarme, yo retiro tropas, yo hago tal, yo hago no sé qué, no sé cuántos. Y esto ya provocó un cierto aislacionismo. Y además las demandas que está imponiendo, esas primeras demandas que se ven ahí soterradas. Oye, que si tú quieres algo, tienes que someterte a mí. Cosas, por ejemplo, como lo de Elon Musk, ¿no? Con respecto a Twitter. Son, son leyendas que van circulando ahora mismo por las redes sociales, por el círculo de los medios, de los más media, de los medios de comunicación, pero que hay que esperarse realmente a que se siente Trump conforme lo que es todo su staff y posteriormente veamos si efectivamente va a llevar a cabo este tipo de políticas y por qué línea tira durante sus primeros meses, porque eso nos dará una prueba bastante evidente de cómo funcionará el mundo que ahora mismo está eh, muy voluble. Cada 2 minutos te cambian las cosas. Lo que está claro es que Israel sigue con sus acciones, desde mi punto de vista, genocidas. Se ha confirmado esos ataques con fósforo blanco, se ha confirmado esa expulsión de los palestinos de los territorios y los ataques en el Líbano que no se circunscriben exclusivamente a infraestructuras, entre comillas, catalogadas de Hezbollah. A lo mejor he dicho Eh, mucho. Demasiadas cosas, pero que al fin y al cabo están un poco interrelacionadas, ¿no? Lo que quiero dejar el mensaje es, ahora mismo, es que nos vamos a pasar unos meses muy maleables y muy volubles. Un par de meses, por lo menos, hasta que tome conciencia el mundo realmente de la elección de Trump. Y no solo Sí, esto. una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es la realidad. Y los datos estamos atados siempre a los datos. Cuando Trump hace se sale del acuerdo nuclear con Irán, mediante el cual monitoreaba a Irán, hay que decirlo, Irán pega un salto tecnológico en el camino para conseguir una ojiva atómica gracias a que Trump cierra ese trato diciendo que no era la forma y le impone sanciones. Ahora, en ese momento Irán tenía una serie de clientes para su petróleo que es su principal fuente de ingresos. Revisando las cifras, las actualizo, son el 70% de sus ingresos de divisas. Ahora bien, ¿sirvieron esas sanciones para que baje el ingreso? En parte, pero hoy, cifra actualizada, el 86% del petróleo, o sea, la principal fuente de ingresos de Irán, van hacia China. Es decir, hoy China sostiene a Irán, con lo cual las sanciones tendrían un efecto muy relativo. De servir las sanciones, Rusia ya no vendería su petróleo a Rusia, por ejemplo. Es decir, que por qué, siendo un mercado mucho menor, va a afectar a Irán. La única forma de frenar a Irán y sus ataques a través del terrorismo, que estos empezaron el 7 de octubre, es mediante una intervención mucho más directa que incluye lo militar. Incluye lo militar, no es la única herramienta. Ahora bien, las cifras. Hasta el momento Israel está pagando por este conflicto en el último año cerca de 16 mil millones de dólares. El Banco de Israel
estima que de continuarse la campaña en el año 2025 va a salir 67 mil millones de dólares. Estados Unidos en la administración Biden ya le dio 14.600 millones de dólares en forma de asistencia militar, más un plus en armas, que son desde las bombas aéreas hasta la apertura de los arsenales estratégicos que guarda Estados Unidos en Israel y que se le permitió tomar lo que quiera de ese arsenal. Y después tenemos el costo del despliegue que actualizado ya lleva gastados Estados Unidos algo así como 6.000 millones de dólares en el despliegue a favor de Israel. Y la pregunta es esta entonces, si Estados Unidos va a salir de Ucrania porque no quiere gastar 61 mil millones, mejor dicho, ya gastó una parte, pero pongámosle que sean 61 mil millones, diciendo que ese dinero tiene que ir a las fronteras, a las hipotecas, a combatir la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a poder justificar, y esto tiene que pasar por el Congreso, cómo va a justificar el tener que apoyar a Israel en una cifra aproximada de 40 mil millones de dólares? Porque es lo mismo que va a necesitar Israel para continuar su campaña. Supongamos que una parte la paga Israel, pero la mayor parte la va a tener que pagar, y estamos hablando de varias decenas de miles de millones de dólares. Y entonces no pueden resolver esa contradicción. ¿Por qué abandonar a Ucrania y seguir apoyando a Israel? Y por eso decía el otro dato, siendo que la única forma de apoyarlo es mediante armas y mediante financiamiento. Entonces, entre el dicho de campaña y el voy a apoyar a Israel, puede haber una enorme distancia. Y cierro con esto. El dicho de campaña también tiene un enorme problema. Hay un Trump para cada uno. No importa si usted es eh, blanco, negro, amarillo, fosforescente, alto, rubio, no importa. Usted tiene un Trump para cada uno. De hecho, y también Kamala lo hacía, ¿eh? Kamala también se reunía con judíos y con árabes. Trump también. Y un dato, porque siempre el dato mata el relato. Trump tiene una inversión pendiente de una Trump Tower en Riad, en la capital de Arabia Saudita, además de un resort turístico en Omán. Es decir, sus intereses personales están puestos en el mundo árabe, no tiene inversiones en Israel. De hecho, hay un barrio llamado Altos de Trump en la zona ocupada de Cisjordania, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Él no invirtió, fue un homenaje a él porque él autorizó o apoyó una nueva ampliación de los asentamientos de Israel en Cisjordania. Pero su interés pasa por ahí también. Y cuando se hacen las ecuaciones y cuando se habla de Israel va a ser apoyado por Trump, se suele sacar de la ecuación a las otras tres partes. Primero, los palestinos a quien Trump también apoyó durante su gestión. Eso no hay que olvidarlo. Él estaba a favor de la creación, estaba y sigue estando a favor de la creación de los dos estados. El segundo actor, los europeos. Los europeos, sin el apoyo de los europeos va a ser un apoyo limitado porque queda claro que Netanyahu no Israel, ¿eh? Separemos Netanyahu de Israel. Netanyahu está despertando muchas resistencias en Europa, cuando no oposiciones. Y esas oposiciones se traducen en apoyo también a el Estado palestino. Eso no es un factor menor dentro de esta cuestión. Porque ese apoyo que necesita Israel no solamente tiene que provenir de Estados Unidos, sino que también, por una cuestión de consenso y respaldo político, debería venir de Europa. Acá está el factor Netanyahu. Y la tercera cuestión, y es que a veces sorprende que la gente no lo entienda. Israel está en una región y no está en Europa, no está en América, está en Medio Oriente. Y el dato, horas atrás, el líder, el jeque de Arabia Saudita dijo que Israel es un estado genocida, lo atacó, volvió a atacar. Arabia Saudita es la cabeza del mundo sunita junto con los emiratíes, que también coinciden en que Israel tiene que ceder en la cuestión de los estados. Arabia Saudita ya dijo, no va a haber no vamos a revivir los pactos de Abraham. Ok. Israel avance en la cuestión de los estados. Entonces la ecuación es mucho más compleja que tal apoya a tal. Y entonces la situación es muy complicada y sí,
esto que dijo Robert Kennedy, que Trump dijo, sáquenlos a los soldados de Siria, se le va a sumar un nuevo frente en Israel, porque Israel lo último que necesita es que se retiren de Siria, que le dejen el campo libre, el territorio libre a Irán, al eje, en realidad, porque acá estamos hablando ya de un eje, al eje Siria, Irán, Rusia, que se pierdan esas bases que permiten hacer el control de posibles ataques de Irán a Israel o de ataques de Israel a Irán. Y cierro con esto. Si Irán vuelve a atacar a Israel, Israel necesita el apoyo de Estados Unidos para volver a atacar a Irán. No solamente por la cantidad de insumos que se consume, sino porque también se necesitan desde inteligencia satelital que no tiene Israel, bombas especiales que no tiene Israel, aviones para repostar en vuelo a los cazabombarderos, porque el alcance, cuando vos, cuando vos llevas un avión, para que se entienda, ¿no? Si el alcance es menor, cuanto más cargado de bombas y combustibles vas. ¿Por qué? Porque es como un auto. Cuanto más cargado está, más esfuerzo hace, más combustible gasta. Entonces necesitan aprovisionamiento en vuelo. Y también para eso necesitan a los aviones tanque de Estados Unidos. Es decir, es muy difícil para Israel seguir la guerra sin el apoyo de Estados Unidos y del resto de sus aliados regionales y globales, no solamente Estados Unidos. Entonces, decir que Trump va a ir para tal lado, Trump en campaña pudo haber dicho una cosa. Ahora, la realidad suele tener condicionantes mucho más efectivos que la crítica a aquello que se dice en campaña, y los condicionantes son estos. Celia, ¿quieres comentar algo a todo lo que ha dicho No, Cristian? va en como ves, vamos muy parejos en la línea con respecto a esa incertidumbre de que hará Trump. No es lo mismo las diatribas que se lanzan en campaña, que es lo que él ha dicho, con realmente lo que va a hacer, porque esto ocurrió ya en su anterior mandato. Y yo iría un poquito más allá que Nacho, que dice, es muy difícil que Israel sea capaz de mantener el conflicto sin el apoyo de Estados Unidos. Yo diría que es imposible que Israel sea capaz de mantener el conflicto sin el apoyo de Estados Unidos. Es cierto que Israel tiene un background, una memoria histórica con respecto a sus conflictos anteriores, la Guerra de los 6 días, Yom Kippur, etcétera, etcétera, en la que mostraba una superioridad con respecto a los ejércitos de entonces. Pero han cambiado, estamos en otro siglo, las tecnologías han cambiado completamente. Y si nos miramos los datos, como bien decía antes Nacho, de Israel, Israel no es nada sin Estados Unidos ahora mismo. Aproximadamente, tengo que mirar exactamente el dato, pero cerca del 80% de la materia prima que utiliza Israel la importa. Es decir, Israel es una potencia tecnológica, pero porque es una potencia ni más de más de desarrollo, pero no de manufacturación. Es decir, Israel puede ser una gran potencia tecnológica, pero si no tiene la manufacturación para desarrollar e implementar de facto esa tecnología que le permita una superioridad bélica, no tiene dónde ir. Y esta superioridad en esa manufacturación se la da a Estados Unidos y otra serie de países, obviamente, que es la que le suministra de esa materia prima para la fabricación o directamente, como decía Nacho, de esos insumos que le permiten mantener un conflicto bélico y sobre todo con esa distancia, como decía, de la utilización de aviones, etcétera. ¿Quién está suministrando combustible ahora mismo? Bueno, le está suministrando combustible Estados Unidos y Occidente, algunos países de Europa. ¿Quién le está suministrando la munición? No es solo munición de artillería para el Iron, para la cúpula de hierro, iba a decirlo en inglés, perdonadme, para la cúpula de hierro o qué le está suministrando para la artillería antiaérea, inclusive para esos bombardeos que está haciendo. Es más, las bombas de fósforo blanco que está utilizando son de arsenal estratégico que venía guardando desde hace años. Quiere decir que Israel, si Estados Unidos deja de prestarle ese supply, ese apoyo, Israel no va a ninguna parte, absolutamente a ninguna parte. Claro está, ¿realmente va a dejar en algún momento Estados Unidos de prestarle ese apoyo? Y si le va a prestar ese apoyo, como decía Nacho, ¿en qué cuantía le va a prestar? Le va a prestar apoyo a Israel, pero no lo va a prestar a Ucrania. Son dos interrogantes que yo creo que se resuelven seguramente juntos. Por eso yo creo que, entre otras cosas, hemos oído ya lanzar dos planes
por ahí, por lo bajín y en los círculos en los que te mueves con determinados diputados, con determinados senadores, congresistas, etcétera, con los que hablas, ya empezamos a oír planes de paz, ¿no? O planes vamos a bajar el nivel de los conflictos porque obviamente esto está costando dinero. Dinero que sí es cierto que, como pasó con Irak, revierte también en las arcas de Estados Unidos porque esto es bidireccional. Lo que está invirtiendo en Israel, Israel se lo va a revertir a futuro porque nadie da nada gratis, ni siquiera Estados Unidos ni las empresas de armamentos. Y en Ucrania pasa lo mismo. Lo que se está dando, salvo algunos fondos que son a fondo perdido para el desarrollo y posible reconstrucción, nada es gratis. Las guerras siempre sale alguien ganando. Ahora bien, que ahora Trump conseguirá que se siente Zelensky, que ya ha dicho claramente que no, el otro día en un discurso que aquí no vamos a parar hasta recuperar los territorios, porque una de las propuestas es, oye, hacemos una foto finish ahora mismo, vemos cómo está la situación de la guerra, cada uno se queda con los territorios que tenga y me pareció oír, no sé a quién, o entender que con el compromiso de que Ucrania no entraría en la OTAN ni se postularía en la OTAN en unos 15 o 20 años aproximadamente y habría una serie de zona desmilitarizada a cubrir, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa con Israel? Recuperamos los territorios ocupados, pero ¿a qué fecha se recuperan los territorios o qué dejamos de hacer? Y por último, una cosa así que decía Nacho es, Israel realmente, si se retiran las tropas americanas de Siria, Irán tiene un posicionamiento que gana muy bueno. Los kurdos ahí tendrían un problema, ahí entraría también el factor Turquía, pero tenemos que tener en cuenta que si Israel intenta atacar directamente a Irán, sí o sí necesitará a Estados Unidos. Y hay que recordar muy mucho que cualquier ataque a los sistemas de armas de Irán o a su manufacturación o por su producción de recursos de armamentísticos afecta también de manera directa ahora mismo al conflicto de Rusia. Pero sin ningún tipo de duda, si decide atacar Israel una fábrica de drones de Irán, está afectando a su vez a Rusia. Luego, esas pequeñas vertientes secundarias hay que tenerlas en cuenta. Ahora bien, como hemos dicho desde un principio, hasta que se siente y se vea realmente qué paralelismo hay o si se superponen los dichos en la campaña a los hechos cuando realmente se siente en el despacho Oval, esto cambiará mucho el relato de unos u otros. Sí, y agregaría el Irán. Irán tenía preparado un ataque en respuesta a la respuesta de la Mm. respuesta de la respuesta, porque esto es un Moebius de violencia, y no lo hizo antes de las elecciones, y eso, más allá de que algunos especulaban que era por la campaña, yo me incluyo, creo que hay otro motivo, y es que es sugestivo esto, porque Irán aparentemente está esperando, y creo yo que con el mismo razonamiento, que se vaya Biden, que aunque les guste o no les guste, ha apoyado muchísimo a Israel. No se recuerda en muchos años que Estados Unidos haya colocado dos grupos de portaaviones en defensa de Israel. Dos grupos de portaaviones. Es muchísimo. Que le haya entregado enorme cantidad, aún con las críticas, con ciertos condicionamientos para el uso, y ahí evidentemente tienen una situación que la conocen. Pero que haya esperado a el triunfo de Trump y que no haya lanzado el ataque cuando uno dice, lo más probable, sabemos que va a haber un ataque, no sabemos cuándo. Sabemos que va a haber un ataque, pero no sabemos el día, porque para Irán esto no se termina y tiene dos clases de ataques. Uno, el que está ejecutando a través de sus proxies, está bombardeando, sigue bombardeando todos los días a Israel, absolutamente todos los días. O sea, Irán nunca dejó de atacar, no es que hay una tregua. Y después está el gran ataque, que podría ser mayor que los anteriores porque esto va escalando. Entonces, el dato de que Irán ataca con sus grupos terroristas
es uno, nunca hubo un freno. Y el segundo es que espera ahora a ver qué pasa con Trump y si se sabe que Trump no quiere y él se quiere presentar por ahí, así como hay que separar siempre, ¿no? Lo que es Trump de Estados Unidos. El objetivo de Estados Unidos no va a variar. Va a defender al Estado de Israel. Eso es algo que habría que grabarlo con fuego y que hasta nuevo aviso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar, y con Trump particularmente, es que deje de apoyar las acciones ofensivas, que no son las defensivas. Es decir, para aclararlo, Estados Unidos nunca va a dejar de apoyar a Israel en su defensa cuando sea atacado. Ahora, cuando inicia otro tipo de acciones, dado el costo, no se lo va a permitir. Y Trump, Trump no va por el oro, va por el bronce. Él quiere, él no sé si desea tanto hacer una buena presidencia como empezar a hacer las bases de las estatuas de bronce que quiere que existan después de su partida. Y entonces se quiere presentar como el gran pacificador. Apoyar a Israel en una ofensiva va en contra de ese deseo personal que tiene Trump de terminar con los conflictos. Y con esto cierro. Entonces, desde la lógica, si Trump se quiere presentar como un pacificador, ¿va a apoyar a Israel en acciones que eternicen el conflicto o que escalen el conflicto? La lógica indica que Estados Unidos apoye una campaña definitiva contra Hamas, contra Hezbollah, y yo le diría que las posibilidades disminuyen muchísimo precisamente por esto, porque Trump quiere frenar la guerra, y para frenar la guerra, en una guerra donde hay tantos lados, tiene que darle algo a todos los lados, y no solamente Israel, porque, como decíamos antes, la otra opción es terminar por completo con Irán. Y eso implica una guerra, y eso implica ir en contra de su propuesta y de su deseo político, y es muy costoso, y es algo que va a salir de las hipotecas, de la inflación y de la política de fronteras. Entonces, siempre uno más uno es dos. Eso es lo que veo. No, no estoy prediciendo nada, digo, estas son las probabilidades analíticas a partir del escenario que existe de la personalidad de Trump y de su primera presidencia. Eh, Zaida, sí. Yo es que estoy de acuerdo en esa parte última que ha dicho, ¿no? Incluso añadiría un punto más que seguro que Nacho lo tiene en mente. Es decir, conviene realmente, habría que plantearse sí, defendemos a Israel como un hecho histórico, como un hecho de hechos consumados, puesto que fuimos responsables de la creación del Estado y ahora mismo no podemos deshacer algo que hicimos hace. Perdóname, y por la masacre del 7 de octubre, Sí, que sí, también no, eso es un ciertamente, sí, 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 imperativo sí. categórico moral el que no se puede evitar. Sí, porque buscan también un paralelismo con ese 11S, es decir, hay que luchar contra el terrorismo allá donde esté y sea y provenga de quien provenga. Esto no cabe Ujú. ninguna duda y esto lo hemos dicho sin paliativos en todos los frentes. Pero yo sí que estoy de acuerdo también en esa cuestión que ha dicho en Estados Unidos con Trump realmente apoyaría una acción ofensiva por parte de Israel y yo contra Irán. Una opción y además de qué calado. Puede ser una opción de una operación limitada, de ofensiva, cosa que si efectivamente realiza ese ataque Irán, como se prevé que puede realizarlo, pues las operaciones ofensivas de carácter limitado ya se van saliendo de ese parámetro delimitado. Bueno, pues vamos a entrar en una opción de una operación ofensiva que entre ya en el término de conflicto bélico a todo rasgo. Bueno, imaginémonos que Estados Unidos apoya a Israel y la apoyará obviamente con el potencial bélico que posee en una guerra con Irán. ¿Qué pasaría después? ¿Qué pasaría después? ¿Realmente le interesa a Estados Unidos una devastación de Irán? ¿Realmente le interesa un conflicto bélico con Irán en la zona en la que está y teniendo los vecinos que tiene? Precisamente es que no entramos ya en la cuestión de fronteras de países, entramos en las cuestiones religiosas, en esos chiitas, esos sunitas, en esos musulmanes, en esos judíos. Es decir, podríamos entrar en una dinámica y en un concepto más allá de Israel frente a palestinos o Israel inclusive frente a Hezbollah, en el que jamás Hezbollah, en el que Israel se defiende del terrorismo.
¿no? Estaríamos entrando, porque se vendería así, se vendería de esta manera. Yo creo que a Estados Unidos, ni siquiera al resto del mundo, sí, nos interesa que haya un cambio de régimen en Irán, pero esto me recuerda un poco, y perdonadme que pase fronteras muchísimo, a un viaje que hice en Corea, a Corea del Sur, y estuve en Corea del Norte, estuve en Corea del Sur, y los coreanos, cuando les hablabas y hablabas con los norteamericanos que había allí, representantes de la administración Biden, te decían, sí, sí, nosotros queremos que Corea del Norte cambie de régimen, pero ¿es asumible hoy día que cambie de régimen? ¿Cuánto costaría que cambiase de régimen? ¿Podemos asumirlo? ¿En qué forma? ¿En qué manera? ¿Mediante una guerra? O sea, se abrirían una serie de incógnitas bastante grandes. ¿Generaríamos una estabilización del país o, sin embargo, al contrario, generaríamos una gran desestabilización en el que provocaríamos que Israel fuese un país situado allende las fronteras en Oriente Próximo, Oriente Medio, con, que tiene que estar mirando, que tiene que estar durmiendo, mejor dicho, con una pistola debajo de la almohada porque estaríamos generando una inseguridad perpetua en la zona? No sé si me estoy explicando correctamente. No, no, sí, sí, y además, relacionado con eso, hay una tercera forma que tiene de atacar Irán y es atacar la posición de Israel en la diplomacia, a través de lo económico. Ya lo probó con los hutíes, que es justamente socavar ese apoyo haciendo que sea tan costoso en términos de afectación de las economías, traducido. Ataco el tráfico en el Mar Rojo y le traslado el costo de defender a Israel al precio del consumidor cuando tiene que pagar desde una calculadora hecha en India hasta el combustible que sale de Medio Oriente o el auto que viene de China. Entonces, supongamos que, y este es el siguiente paso de la retaliación de Israel, tiene tres objetivos: los nucleares, los militares y los productivos. Supongamos que ataca los centros de refinado y de extracción o de exportación. Eso implicaría que suba muchísimo el barril de petróleo. Porque si bien Estados Unidos es el mayor productor, Rusia es también uno de los mayores productores, pero está bañado y queda Medio Oriente. ¿Y por qué subiría? Si dijimos que Irán está sancionado y solamente le vende a China. Primero porque le vende a China y China debe salir a buscar otros compradores, con lo cual aumentaría la demanda y subiría el precio. Pero además, así como Irán puede atacar el tráfico en el Mar Rojo, también lo puede hacer en el Mar Arábigo, considerando que Arabia Saudita, Emiratos y hasta Qatar están apoyando a Israel o no apoyando a Irán. Con lo cual tendríamos, como en la década del 80, una nueva crisis de los petroleros, en donde Irán atacaba cuanto buque petrolero pasaba para secar de petróleo a Occidente. Y eso hizo subir muchísimo el combustible, el costo. Y además, es que la gente tiene que entender, no se trata solamente del combustible que carga en su auto. Tiene que ver con que el petróleo es un insumo clave, por ejemplo, para abastecer a las usinas de electricidad, para fabricar polímeros, bueno, y el gas, por supuesto, ¿no? Para el costo de la calefacción La industria. para la industria. Entonces, si sube el petróleo, sube todo. Y porque seguimos siendo una economías dependientes del petróleo. Entonces, de esa manera, Irán puede amenazar a todos los aliados de Occidente que tiene Israel y decirles, yo también puedo atacar por este lado. Entonces, Trump tiene que meditar más aún, y con esto cierro, más aún si lo que va a hacer es una política que va a mezclar aislacionismo más proteccionismo, porque precisamente si Estados Unidos se va a salir y se va a retraer, este escenario va a repercutir en el resto del mundo y por lo tanto también va a repercutir en los apoyos que reciba Estados Unidos en la eventual lucha contra China. Por tirar un ejemplo de las repercusiones que podría tener. Entonces, todo el mundo está en un delicadísimo equilibrio en donde las acciones tienen que ser muy medidas y donde los eslogans no siempre funcionan. Y eso la gente ojalá lo entienda. Entre el dicho de los políticos y la realidad, a veces la distancia es tan grande como la que existe entre Washington
y Tel Aviv. Eso es algo que debería la gente entender y no sacar conclusiones apresuradas a partir de lo que dicen los políticos, que dicho sea de paso, cada vez, y no hablo solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, dejaron de ser marxistas para ser groucho marxistas. Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Yo es que estoy de acuerdo, no puedo decir más. Es que añadir más cosas es seguir dando el El- círculo, ¿no? Es cierto que tenemos que tener muy en cuenta si efectivamente Trump decide aislarse, ¿no? De buscar eso que le demandan algunas veces la América profunda, ¿no? Es decir, dejémonos de ir para afuera y miremos solo para adentro, ¿no? Echemos a los que nos vienen aquí a invadir, que son los inmigrantes, y autocultivémonos nosotros solos aquí, ¿no? Dentro de nuestras fronteras. Eso puede crear un efecto rebote, ¿no? Porque, bueno, ya estamos viendo algunas reacciones en algunos líderes europeos, empezando por Polonia. Obviamente Polonia es porque su situación geopolítica, perdón, geoestratégica con respecto a la guerra de Ucrania está perfectamente marcada. Es uno de los principales países que va tirando de la locomotora del apoyo a Ucrania y y obviamente el apoyo militar y el soporte militar, incluso el económico, se está gestionando pasando por sus fronteras, ¿no? Pero ya tenemos otros Ujú. factores como Alemania. Sí, sí, dime, que te veo. No, te iba a interrumpir, porque ahí hay otra consecuencia, que es que la gente no entiende que hay un eje. Sí, mucha gente lo entiende y algunos no se hacen cargo, que es un eje que es Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Sí, Bielorrusia. A ver si la efectivamente. gente lo entiende. Si el plan de paz de Trump para Ucrania funciona, es una horrible noticia para Israel y una excelente noticia para Irán, por una sencilla razón. Los recursos que tendría disponibles Rusia se volcarían en favor de su aliado En que es favor de Irán. Irán, efectivamente. Entonces Mm. ahí tendría además más soldados para intervenir, podría expulsar a los kurdos, podría presentarle batalla a los turcos para recuperar el territorio que tienen invadido de Siria. Por eso he dicho yo que antes he mencionado, pero lo he mencionado un poco de soslayo, que ojo con Turquía en todo este elemento porque lo tenemos ahí. Es una potencia que yo le llamo potencia porque he estado allí y he visto cómo reaccionan, o sea, su reacción ante un terremoto, su reacción ante precisamente acoger a esos grandes desplazados de la guerra de Siria y luego su propio ejército y cómo ahora mismo se mueve entre esa democracia y autocracia, ¿no? De alguna manera, está un poco en el limbo, ¿no? En determinados momentos es una democracia sí elegida, pero algunas cuestiones y órdenes que se dan dentro del ejército no es lo que era antes, un ejército secular, es un ejército completamente diferente, pero si se retiran las tropas de Siria, ¿qué pasa con Turquía? Si se retiran las tropas de Siria, aliado de la OTAN, Turquía está en la OTAN, bueno, o sea, son cosas que hay que mirar. Y dentro de todo esto, como bien decías, Nacho, hay que mirar ese eje, ¿no? De Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Yo metería incluso a Orbán de vez en cuando en esa Bielorrusia. Metería a Orbán en algunos momentos de esa ecuación, ¿no? Pero en todo esto también hay que ver nuestras propias poblaciones. Es decir, cómo es la percepción de nuestras poblaciones frente a la reacción de nuestros políticos. Como decía Nacho, esto de Groucho Marx, y lo dice una que ha sido política precisamente. Entonces, Ujú. esa reacción puede ser una reacción justo a la inversa de la que esperamos. Me explico. Es cierto que hemos estado viviendo unas décadas en las que el referente era Estados Unidos. Era un referente democrático, era en algunos aspectos para algunas personas un referente, bueno, para mí, entrecomillados, de ideales, de principios y valores, que ya se están quedando atrás, sobre todo a raíz de lo que está pasando. Por tanto, nos encontramos ahora mismo con una población, la desinformación que está corriendo en todos los países a través de las redes sociales, en la que ese apoyo a las relaciones euroatlánticas, que a su vez se aprovecha de ello Israel,
puede verse cada vez más debilitado y se vaya volviendo la balanza un poquito frente a ese eje, que sí, que a Rusia se le percibe, a Irán se le percibe como el malo malísimo, ¿no? Porque dentro de este eje inclusive podemos establecer una graduación desde el más malo hasta el más bueno, ¿no? Pero a China no se le percibe tan malo. Fijaros cómo Europa negocia con China y cómo Europa, precisamente los países europeos, dentro del nuevo concepto estratégico de la OTAN que se firmó aquí en Madrid, consiguieron que no se pusiera la palabra enemigo, sino como un país que establece desafíos Ujú. frente a las relaciones euroatlánticas. Pero si Trump se autoaísla, eleva aranceles, corta relaciones, etcétera, y además estamos en un momento de una crisis de valores tremenda, en la que es muy difícil poner sobre la mesa el relato de los derechos humanos con lo que está pasando y se está permitiendo por parte de Occidente en Israel frente a países a los que les espetábamos los derechos humanos, esa protección de derechos humanos, como puede ser Rusia y China. Cuidado con cómo serán las percepciones de nuestras sociedades frente a este nuevo reto. Yo lo dejo ahí caer. Ujú. Y el dato central es que expulsados de Qatar, el liderazgo de Hamas, ¿dónde va a ir? A Turquía. A Turquía. Y si Turquía, país de la OTAN, se siente impune para alojar al grupo terrorista y la OTAN no tiene anticuerpos para hacer que regrese de esa decisión, mucho menos la va a tener cuando Turquía decida ir contra los kurdos, ir contra Siria. Ir contra los kurdos también significa ir contra Irak y los santuarios que tienen los kurdos en territorio iraquí. Y eventualmente es terminar chocando con Irán. Y a su vez Pero, eso implica, sí, pero Irak es territorio perdido, ha sido territorio usado por Occidente y territorio perdido. Es decir, que sí, cualquier pero eventual, con un retiro de Estados Unidos de la zona de Bagdad más del sur de Irak, pues eso te digo. Ujú, sí, ahí avanzaría Irán sobre las zonas sunitas. Y como se sabe, Turquía es sunita, sí, Irán es chiita, y hay que ver si Turquía aprovecha la ocasión para avanzar sobre el territorio kurdo de Irak y brindarle apoyo a los sunitas iraquíes que están pidiendo y que ya tienen contacto con Turquía, y se expande Turquía a expensas de un retiro, y eso por eso en su momento dije que era de una torpeza estratégica inmensa. Insisto, si Trump va a convertir a Estados Unidos en un país autista, alguien siempre va a ir a llenar ese espacio. hombre, por Quizás sean los supuesto. europeos, quizás sean los europeos en Europa y quizás también en Medio Oriente, pero también Turquía, Irán, Rusia, Bielorrusia y hasta los chinos, que tiro el dato final. No se olviden que los chinos propiciaron el acercamiento entre Arabia Saudita y Siria, haciendo que regrese a la Liga Árabe. Y esto fue hace un año. Es verdad. Y también recuerden que además de comprarle todo el petróleo a Irán, es el que unificó las diferentes facciones palestinas en una reunión en mayo del año pasado, 14 facciones palestinas. Y por lo tanto, hoy, le guste a quien no le guste, es el representante internacional de Palestina, es el quien tiene más entidad. Y como el problema palestino volvió, porque volvió a ponerse sobre la mesa, precisamente por lo que hablábamos al principio, entonces hoy China, si se retira a Estados Unidos o se limita en su alianza con este eje, va a tener quizás más peso político que un Estados Unidos que se retrotrae. Es algo para que tengan en cuenta. Yo es algo que veo también, ¿eh? No lo veo ahora, es una cosa que ya hablé en su momento porque la gente se miraba siempre a Rusia y yo, bueno, de hecho, mi hija sabe chino porque yo creo que es que el futuro va a estar en China. O sea, yo creo que la política de China, y además si uno se lee sus escritos y sobre todo su referencia histórica para el aniversario en el 39-40, que tiene marcados sus hitos claramente, la recuperación de Taiwán, etcétera, y la ruta de la seda completada y completamente explotada y exportada al ámbito global, yo creo que
Estados Unidos va a caer más rápido de lo que a lo mejor nosotros pensamos, no porque nadie le haga caer, porque China ni siquiera le haga caer, sino porque él mismo se está haciendo caer. Su poder, su hard power, obviamente es manifiesto, el de Estados Unidos es incontestable ahora mismo, pero su soft power, que es muy importante, va a llegar un momento en el que no sea capaz de suplirlo ni siquiera la utilización de ese hard power, pues, de esa política externa. Y esto es importantísimo. O sea, el soft power de China ahora mismo en África, en Sudamérica, en gran parte de Europa, a través de los puertos y a través de sus empresas, a través de sus comercios, incluso en bueno, Asia no lo vamos a mencionar, pero es que China ahora mismo está, como diría en los dibujos animados, es como una hidra, está en todas partes y sin embargo nos encontramos a un Estados Unidos que al contrario de lo que se podría esperar está retrayéndose en exceso y su hard power, como digo, es fundamentado en su potencial bélico, no va a ser capaz de suplir lo que está consiguiendo China desde mi punto de vista. ¿Eh? Sí, a ver, los 13 grupos de portaaviones y la potencia nuclear de Estados Unidos, China encontró un modo de enfrentarlo a través de la ruta de la seda y las inversiones. Y en ese punto, como Estados Unidos puede, a ver, China puede también oponer una fuerza militar que no le alcanza, todavía está muy lejos, pero también tiene su fuerza militar. El problema está en que de nuevo, en esta ecuación, poder militar impresionante contra un poder militar creciente. Ruta de la seda, y ahí el par falta, porque justamente Estados Unidos no tiene una ruta de la seda. Y si se va a aislar, mucho menos la va a tener. Al contrario, va a tener una antirruta de la seda, porque si la política anunciada es pedir el regreso de las empresas estadounidenses al territorio para proteger al trabajador estadounidense, eso que implica que necesariamente o no va a invertir o va a desinvertir, y si desinvierte pierde peso político y pierde peso económico, con lo cual mientras le deja un espacio libre a China, que ya no tiene ni siquiera que competir con Estados Unidos. Por eso digo, pierde influencia, sí, sí. Ujú. Entonces, si vos tenés, vamos a poner el caso de Argentina. Argentina tiene 7 terminales automotrices. 5 son europeas o estadounidenses. Hay 2 que son estadounidenses. Supongamos que disminuye la inversión o saca la inversión porque dice, bueno, no sé, Ford tiene que volver a producir en Argentina, en Estados Unidos, entonces la planta de Argentina se cierra o se suspende toda la actividad hasta nuevo aviso. Los clientes de esa planta van a seguir existiendo o los van a proveer las otras 6 plantas japonesas o europeas, o va a tener que venir una planta china a producir sus autos y va a comerse el mercado de Ford, mercado argentino y mercado latinoamericano, porque nosotros exportamos. En esa ecuación uno entiende que la antirruta de la seda, que es el aislacionismo, le va a permitir a China ocupar esos espacios o que otros lo ocupen. Y ahí está el problema del planteo, porque claro, vos vas a producir más autos para los norteamericanos y vas a tener más empleados norteamericanos. La pregunta que yo te hago es, ¿y a quién le vas a vender cuando se sature el mercado de Estados Unidos? Le vas a vender al exterior, pero si en el exterior va a estar en guerra porque le subís los aranceles, porque todo va a tener un arancel entre el 10 y el 20 y los chinos del 30 al 50 o hasta el 200. Entonces vas a iniciar una competencia y una guerra comercial. Y entonces tus productos, cuando vos les pongas el 20% de aranceles, te van a contestar con un 20% de aranceles y van a ser un 20% más caros. Y cuando vos le pones un 20% de aranceles a algo que no producís, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, unas vendas, ¿sí? Vendas que le comprabas a China, le pones el 30%, van a salir un 30% más en el mercado de Estados Unidos. O lo que también va a pasar, y esto que ojalá se entienda porque es economía básica, si China tiene salarios más bajos, tiene dumping y tiene energía más barata, ese 30% de aranceles que vos le estás poniendo le va a afectar en menor medida al producto que te está vendiendo, inclusive con el arancel, que el que vos producís, que sale un 30% más caro porque tu salario, tu energía y etcétera salen un 30% más caros. Entonces vas a seguir, aún con el arancel, va a seguir conveniendo importar desde China, aún con el flete. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en el mercado de los autos, donde a Estados Unidos le sale cada auto $5.000 de producción, por tirar una cifra, no son las cifras exactas, ¿eh? Y a China le sale 2.000, con el traslado y todo le sale 3.000.
Entonces vos le vas a subir un 20% y van a quedar iguales. Pero si no puedes producir a escala, China te va a seguir importando porque aún con el arancel le va a seguir conviniendo. Entonces, ahí China tiene una ventaja comparativa mucho mayor que los 13 grupos de portaaviones. Y ese es el poder de China. Están encarándolo desde un lado que en las planillas de Excel suena muy bien, en los PowerPoint mucho mejor. Ahora, en la realidad no es la primera vez que se intentó. La guerra arancelaria empezó con Trump, siguió con Biden, y la realidad es que lo único que lograron fue que, primero, no redujeron el déficit, lo aumentaron, y además lograron que se vayan todos a México, o a la India o Vietnam, pero el iPhone sigue saliendo $1.000 en el mercado norteamericano Y se sigue promedio. comprando, y se compra. Y entonces, si vos inclusive arancelado, ¿dónde está la efectividad del arancel? Sí, entiendo de las sanciones, pero los aranceles se trasladan al precio, no dejan, no modifican tanto el mercado como uno cree. Porque si la demanda es efectiva, si alguien quiere comprar un auto chino, va a comprar un auto chino, aunque se lo cobren un 20% más barato, es más caro. ¿Por qué? Porque el auto norteamericano no va a bajar de precio precisamente porque vos achicaste el mercado y te cerraste y no podés financiar tu producción con exportaciones porque entraste en una competencia de precios y porque no podés competir produciendo en el exterior. ¿Por qué? Porque trajiste tu empresa, entonces no puedes aprovechar el bajo costo del exterior. Yo sé que suena medio un trabalenguas, pero las predicciones se hacen sobre los datos y sobre la experiencia, no sobre las emociones. A mí me encantaría que funcione la política de Trump para aplicarla en mi país. Lo que pasa es que nosotros ya probamos eso. Y la verdad es que lo que estoy contando no es porque sepa mucho, sino porque lo aprendí porque acá ya pasó, ya se trató eso. No sé, ¿quieres añadir alguna cosa más? Yo no, fíjate, hemos empezado hablando de Trump, de las elecciones, con Israel, ¿no? Esto es un buen ejemplo de que cuando aletea una mariposa allá por Japón, decían, ¿no? En Argentina se siente, en España se siente, es decir, esto es ¿Mm? geopolítica, es decir, cualquier decisión que tome ahora mismo, obviamente la futura administración de Trump, puede ser bastante decisiva y que no solo afectará a los próximos años, es decir, sus decisiones no se van a circunscribir los efectos exclusivamente a los 4 años que esté Trump. Yo creo que las decisiones que pueda tomar Trump, que fueron un poco amortiguadas por Biden en la anterior porque no fueron tan drásticas, esta ocasión yo creo, y sobre todo por el complejo panorama mundial en el que nos encontramos, porque nosotros aquí estamos hablando mucho de Oriente Medio y Oriente Próximo porque nos pilla más cerca. Pero ojito con lo que está pasando en el cono de África, ojito con lo que está pasando en Sudamérica. Creo que las decisiones que tomen pueden ser muy, muy, muy marcadas para las siguientes décadas, inclusive en la geopolítica con respecto a China, con respecto a Estados Unidos y con respecto a los equilibrios que actualmente nos encontramos en el orden mundial. Creo que pueden cambiar bastante las tornas. Ujú. Es mi Sí, opinión. y puede haber un quiebre también muy importante a largo plazo, que es el de la confianza. Sí, sí, por supuesto. Si Trump destruye la confianza en Estados Unidos, eso va a tener una repercusión en el tipo de alianzas que va a tener, en los apoyos que va a recibir. Recordemos que después de 2001 Estados Unidos pidió ayuda a todo el mundo para atacar al terrorismo de Al Qaeda y recibió un apoyo. Lo mismo le va a pasar cuando pida apoyo para China o cuando pida apoyo nuevamente en un caso como el de Kuwait. Si se quebró la confianza, es una... Peor todavía es cuando hay un desencuentro de valores. Si Estados Unidos toma una deriva no ya aislacionista, sino de retórica antieuropea o anti-extranjera, una retórica casi diría xenófoba en lo económico, en lo político y hasta en lo migratorio, también se va a romper un valor que es la idea de que Estados Unidos pertenece a un mismo hemisferio. Eso es a larguísimo plazo, ¿eh? Eso no se soluciona cuando Estados Unidos interfería en todas las políticas exteriores. Ahí ya se había quebrado la idea de un socio y era un actor. Desde la caída del muro,
Estados Unidos empezó a construir la idea de socio en comunidad de valores, ¿sí? Si Trump rompe eso, ya no se puede confiar y ya no se puede confluir, que son dos cuestiones que son cruciales y que tienen influencia después en la economía, en los acuerdos que se firman, en las iniciativas que se toman, porque el día de mañana, insisto, ¿con qué criterio vamos a plantear un escenario? Triunfa el plan de Trump y entrega a Ucrania. ¿Con qué criterio pediría Estados Unidos, si hubiese una emergencia en donde China está invadiendo Taiwán, que le presten asistencia, siendo que los europeos le pueden decir tranquilamente, vos dijiste que era una guerra europea, la de Ucrania, que por eso le interesaba, nos estamos ocupando de esperar a Putin. No podemos gastar ni siquiera una munición en eso. Lo puede hacer. O acercarse a China. O en el caso de Israel, ya se lo están diciendo. Perfecto. Nosotros nos vamos a ocupar de Ucrania. No podemos seguir acompañando irrestrictamente a Israel. Ya se está viendo esa pérdida de confianza que empezó con las dudas de Biden, pero también ahora se profundiza con las decisiones de Trump. Hay que tener muchísimo cuidado. Una última novedad. Se presentó un plan para Medio Oriente en donde la administración Biden le está diciendo le está proponiendo a Israel un retiro de Gaza, que una fuerza multinacional integrada por Estados Unidos y los países árabes se hagan cargo de la región, que se reconozca una autoridad unificada de Gaza y Cisjordania en los dos territorios y que sea esta coalición internacional la que administre la asistencia y la reconstrucción con fondos que aportarían los árabes y la exclusión absoluta y completa de Hamás y de cualquier otro grupo que responda a Irán. Es la primera propuesta concreta que existe, por lo menos desde que estalló la crisis. Veamos cómo reacciona Israel. Le están abriendo un camino, pero como Biden está de retirada y está llegando Trump, las posibilidades de que se apliquen no son muchas, hay que decirlo. Yo creo que esto es fundamental. Lo último que acabas de decir, Nacho, creo que es el kit realmente, la clave de la, o sea, la cuestión, la confianza. Yo he estado, como sabéis, en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, pero he tenido relaciones directamente en la sede de la OTAN. Y esto en los últimos años, en los últimos 4 años, era una constante que se ponía sobre la mesa. Es decir, la desconfianza que ya mostró Trump con respecto a la OTAN. Eso ha calado. Y te estoy hablando de hace 5 o 6 años, Ujú. cuando, acordaros esa frase de Macron de la OTAN está en muerte cerebral, básicamente, ¿no? Esto caló muchísimo. Se trató de recuperar por parte de todas las delegaciones de los Estados Unidos mientras ha estado gobernando Biden esa confianza cuando nos sentábamos en la mesa a hacer negociaciones y siempre estaba la duda, ¿no? Porque ahí tened en cuenta que en la OTAN está Turquía, ¿no? Y en la Asamblea Parlamentaria, además, se pueden sentar a opinar, que no a votar, los países con que se establecen alianzas y relaciones, ¿no? Desde Serbia hasta países árabes. Cogen, se sientan y tú les escuchas, ¿no? Y cuando luego te cierras en la puerta cerrada, que no es un secreto, porque es un secreto a voces, es cierto que la confianza está quebrada, pero no rota. Si Trump en estos 4 años rompe la confianza en la OTAN, os aseguro que el vínculo más fuerte que hay ahora mismo, transatlántico, entre la Unión Europea, porque recordemos que la gran parte de los países de la Unión Europea forman parte de la OTAN, Ujú. la confianza entre la Unión Europea, los países europeos y Estados Unidos recibirá un quebranto total. Total, Ujú. y será muy difícil de reconstruir. ¿Por qué? Porque una vez te pegan, la segunda ya llegas y dices, mira, no podemos contar contigo, porque si bien la base de la creación de la OTAN, el sustento, ha estado muchas veces, y en eso hay que darle la razón a los americanos que han soportado, porque también a ellos les convenía, ojo, porque a ellos les convenía, han soportado ese peso de la OTAN, ¿no? Y sobre todo en el punto de vista de aportar tropas, hay una cosa que es fundamental y es la confianza. Si se rompe la confianza, Europa, si tiene unos buenos líderes, irá por su camino
y la OTAN sufrirá un daño del que será difícil de recuperarse. Yo en esto estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Nacho. Igual que estoy de acuerdo con él en que, y lo he comentado anteriormente, no solo que se quiebre esos valores de confianza, incluso esos valores comunes democráticos que existen entre Occidente, entre Europa y Estados Unidos, sino que se quiebran para la sociedad y pueden empezar a ver otros valores que se venden desde Oriente, como China, no tanto Rusia, porque Rusia sí que se le ve más agreste y se ve más de peor manera, por decirlo de alguna manera, pero sí de China esos valores en los que se mueve a veces China en su política exterior. Es decir, sí, nosotros somos una autocracia con un partido político único, pero respetamos las democracias allí donde estamos. En esto estoy completamente de acuerdo y es que la confianza durante estos 4 años va a ser vital y si se rompe va a marcar el futuro de nuestras relaciones. Y cierro con esto, yo mi parte. Peor que la pérdida de la confianza es la traición. Ah, sí, La claro. OTAN fue creada para resistir el avance de la Unión Soviética y sus aliados. Uh -huh. El correlato de esa Unión Soviética es Rusia atacando a Ucrania y amenazando a los países bálticos. Es como la recreación, si se quiere, de la Unión Soviética, porque Putin está en una etapa expansiva de imitación de la Unión Soviética. Si Estados Unidos abandona ahora, cuando Rusia está en esta fase, la OTAN, revivir la OTAN tendría más sentido que cualquier momento que existió después del año 1989 o el 1991, cuando se deshace la Unión Soviética. Si Estados Unidos con Trump abandona Europa en esta instancia, ya pasamos de la pérdida de confianza a una traición abierta. Y de eso es mucho, mucho más difícil volver. Pues chicos, si queréis lo dejamos aquí y ya charlamos otro día, que ha sido muy interesante. ¿Mm? Vale, un placer. Muchísimas gracias por el Pues espacio. Igualmente, sí, sí, muchas un fuerte gracias. abrazo. Ya está, ¿vale?